Bueno, en esta ocasión en la clase de ciudadanía tuvimos la oportunidad de hablar acerca de distintos temas. En cuanto a la actividad, yo los dos videos que vi, bueno, primero vi el pequeño corto de 2 minutos sobre el halconazo, los halcones, el halconazo, perdón. Y posteriormente vi acerca de Avándaro y de la matanza de Tlatelolco. Bueno, pues siento que es importante, primero que nada, mencionar que hay muchas cosas que yo no sabía. Yo, por ejemplo, no conocía nada acerca de Avándaro más que lo que vimos en clase. De la matanza de Tlatelolco obviamente sabía, es algo que hemos escuchado desgraciadamente por años, sobre el 2 de octubre y cómo nos olvida, pero tampoco sabía del halconazo y de todo lo que este representa, o sea, que es lo, o sea, como algo malo que tenemos en nuestra historia y muchos de nosotros no conocemos acerca del halconazo. Me llamó mucho la atención cómo empezó a las 4:30 de la tarde, cómo hubo resistencia por parte de la gente e incluso hicieron retroceder en ciertos puntos a la policía, y estos regresaron con armas, cómo fueron escoltados por la policía, cómo tuvieron esta ayuda y cómo a las 5:30 de la tarde, es decir, en cuestión de una hora, había francotiradores disparándole a los civiles. Es algo que o sea, es algo horrible que yo no sabía, no conocía. Y acerca de Avándaro, bueno, pues yo no lo conocía, yo no sabía qué era. Fue un evento musical, y algo que me llamó mucho la atención es cómo gobierno del Estado, o sea, cómo todo gobierno intentó satanizar, cómo intentó difamar este evento, cómo se hablaba acerca del libertinaje, del sexo, de las drogas, del alcohol, y cómo en cuanto a los testimonios hay gente que dice que los mismos soldados eran los que vendían las sustancias. Esto fue parte o se desembocó debido a una represión que existió por parte del gobierno, sobre todo por el PRI, y cómo fue muy mal recibido por los conservadores, o sea, en todos los sentidos, en cuanto a vestimenta, en cuanto a las actitudes o la forma de ser de los jóvenes, y cómo los jóvenes buscaban detener este tipo de represión, cómo se intentó que Avándaro fuera o que pudiese igualar a Woodstock, y cómo se satanizó de manera tan exponencial lo que es el rock and roll. O sea, algo que me marcó muchísimo es cómo se hablaba de que se le censuró por 13, 14 años. Esto es, en cuanto a cuestiones musicales o cuestiones artísticas, es destruir por completo lo que representan, o sea, o sea, no se puede trascender si por 14 años no puedes progresar. O sea, es algo que me sorprendió muchísimo. En cuanto a la matanza de Tlatelolco, es que es poco tiempo, cómo comenzó en el 68 con protestas pacíficas, y cómo los principales exponentes estaban ubicados en las universidades, en los centros de estudios, eran jóvenes. Y algo que yo no sabía es cómo, o lo que mencionan dentro del documental, es cómo la chispa surge en escuelas preparatorias y cómo a partir de una riña o de algo entre escuelas, gobierno lo vuelve un problema nacional. Habla acerca de cómo Echeverría intenta controlar por todos lados. Cómo Echeverría intenta controlar junto al presidente por todos lados, y se crea el Batallón Olimpia, ya que esto sucedió poco tiempo antes de las Olimpiadas, y cómo una protesta se volvió un símbolo de resistencia. Y algo que me pareció horrible es cómo el gobierno del estado desplegó a las Fuerzas Armadas, cómo utilizaron maquinaria y armamento pesado tales como tanques para someterlos. Y es aquí cuando sucede el 2 de octubre, como los líderes estudiantiles convocan a un meeting el 2 de octubre y no se esperan la reacción horrible que tiene el gobierno. O sea, como gobierno desde antes de que sucediera, o sea, antes de que se llevara a cabo el meeting, tenía pensado reprimirlo o eliminarlo por completo. Algo que yo no sabía es como hay un helicóptero que lanza una luz verde, dicen los testimonios, y como esto es una señal de ataque. Y dicen que en cuanto lanza la luz verde, al poco tiempo se escuchan los primeros disparos. Como gobierno, como
la armada o el ejército orientó a todos los estudiantes hacia una zona, o sea, un tipo pasillo, para que no tuvieran ningún tipo de escapatoria. Hay algo que me pareció horrible, algo que sí me llamó muchísimo la atención en cuanto al video, y es cómo un profesor narra que un estudiante se acerca y le dice que se levante porque si lo ven lo van a matar, y al momento de decirlo al estudiante le atraviesa la cabeza una bala, y el profesor, cuando da el testimonio, empieza a llorar, y es algo que se siente horrible, es algo completamente espeluznante, y algo que molesta, o sea, que me hace enojar muchísimo, es cómo al día siguiente el gobierno lava la plaza, y la versión oficial es que los estudiantes, el enfrentamiento comienza porque los estudiantes dispararon primero, cuando era un mitin pacífico. Es algo horrible por donde lo veas. Y siento que en cuanto a lo rescatable, no encuentro nada en la matanza de Tlatelolco, pero en cuanto al rock and roll, en cuanto a Avándaro, bueno, sí hay un poco de los dos, ya que es como los inicios de evitar la represión y de no dejarse censurar, que no haya censura en cuanto a la libertad de expresión. Y en cuanto a las similitudes que veo ahora, es que desgraciadamente somos un país libre, pero no por completo. O sea, aún existe censura en cuanto a la libertad de expresión. No se pueden decir muchas cosas por miedo, por temor a que te suceda algo, o por no meterte con la persona equivocada. Es completamente... Estoy pensando en cuanto a la represión gubernamental. O sea, afortunadamente no vivimos en una época en la que tenemos que defendernos de esta manera, pero sí tenemos que hacerlo. No en las mismas cuestiones tal vez, porque son tiempos distintos, pero sí es algo que todos los jóvenes deberíamos, o algo con lo que todos los jóvenes debemos estar involucrados, deberíamos estar enterados. Yo creo que sí es muy diferente ahora, pero tenemos distintas luchas, o tenemos distintas prioridades, y siento que es importante que ninguno de nosotros se quede callado. Gracias.